Vamos a escuchar al doctor Nahuel Martín, que nos va a hablar de la historia clínica digital, ¿no? Aspectos legales. Ya llegué a hacer lío. Era de esperar, ustedes me invitaron. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias a las autoridades del hospital, a la organización de la jornada por darnos un espacio. Mi nombre es Nahuel, me sumé en abril a trabajar al área legal del hospital, con Cata, que ya ha hecho un camino enorme en lo que es la abogacía hospitalaria, y ha transitado un camino y ha abierto puertas en el hospital. La verdad que quería agradecerle públicamente todo lo que ha hecho y su generosidad en la transmisión de conocimientos y experiencias. Justamente el primer tema que íbamos a abordar era historia clínica digital, pero reflexionando con Cata sobre cómo había cambiado la pandemia el trabajo de abogacía hospitalaria, nos fueron surgiendo distintas cuestiones. La primera cuestión es una dificultad que tuvimos, que es que no teníamos legislación específica, porque es una situación completamente nueva, digamos. Las resoluciones, disposiciones, leyes se fueron dictando a medida, obviamente, que iba avanzando la pandemia. Otro tema fue que no teníamos jurisprudencia, que es la otra herramienta de trabajo que tenemos los abogados, porque obviamente eran cuestiones que todavía no habían sido resueltas por los jueces. Ahí tuvimos también, que Cata va a ampliar sobre eso, una cuestión burocrática, porque el Poder Judicial y otros organismos estaban trabajando remoto, y eso por ahí nos dificultaba la celeridad de las cuestiones que se nos planteaban. Otra de las cuestiones que nos surgió es que la mayoría de los casos nos planteaban dilemas entre este deber que tiene el Estado por obligación constitucional de proteger la salud pública y los derechos que tienen los pacientes y las libertades individuales. En función de eso vamos a hablar sobre distintos temas que nos plantean estos dilemas. En mi caso particular voy a hablar sobre el certificado de vacunación que se está exigiendo en otros países, y vemos que lo están resolviendo tribunales de otros países y seguramente llegue acá. Y Cata va a hablar cómo se solucionaron otros temas, cómo las dificultades que tuvieron y las soluciones que le brindaron junto a otras áreas del hospital. Como les decía, este tema del certificado de vacunación obligatoria es un tema nuevo en relación a la perspectiva que se plantea. Porque si bien tuvimos casos de vacunación obligatoria, y nosotros en nuestro país tenemos una ley que es la 27491, y la Corte ha dicho que es constitucional, acá se plantea un dilema que se está planteando en otros países, que tenemos una vacuna por ahora de carácter optativo, como es la del COVID, pero que para algunas actividades se exige el certificado de vacunación. Por ejemplo, en nuestro caso para espectáculos públicos o ir a las canchas de fútbol. Pero en otros lugares es aún más amplio, para ir a comercios, lugares cerrados, bares, restaurantes. Incluso, por ejemplo, en Francia, para todo el personal de salud es de carácter obligatorio presentar ese certificado. Por eso les quería contar brevemente cómo se resolvió el mes pasado en España, el Tribunal Supremo de España, este caso, y que nos sirve como guía, porque obviamente el derecho no es igual en todos lados, se adapta a las realidades sociales, políticas y culturales, pero nos sirve como herramienta para poder ir viendo cómo resolvemos si se nos llega a plantear esta situación que creemos que se van a seguir planteando. En el caso de España en particular, la Comunidad Autónoma de Galicia había dictado una resolución que imponía el certificado de vacunación obligatoria para ingreso a bares, lugares nocturnos o lugares donde pudiera haber contagio, o un test negativo de antígenos o de PCR. En este caso muchas personas se sintieron afectadas en su libertad, intimidad y también igualdad, y este caso lo termina resolviendo el Tribunal Supremo. Lo primero que dice el Tribunal Supremo, que se reitera también en la jurisprudencia de nuestra Corte, es que los derechos y las libertades no son absolutas, menos en situación donde está en juego la salud pública, y analiza el primer planteo, que es en relación a la igualdad. Digamos, los recurrentes decían que había un trato discriminatorio para quienes no estaban vacunados. Lo que dice el tribunal, que eso no es cierto, porque
estaba fundada la diferenciación en criterios objetivos, criterios científicos que demuestran que la vacunación disminuye el riesgo de contagios y también hace que sean más leves los cuadros en el caso de contraer la enfermedad. Por lo tanto, es una diferenciación razonable que es distinta, por ejemplo, si fuera una discriminación basada en cuestiones raciales, políticas o religiosas, que obviamente sería inconstitucional y algo aberrante. Por lo tanto, el test de constitucionalidad que hace en función de la discriminación lo da por válida la norma. Otra cuestión que se planteaba era la libertad y el derecho a la privacidad, porque decía que las personas tenían que presentarle a los lugares que estaban, lugares nocturnos o restaurantes o lo que fuera, datos sensibles que forman parte de la historia clínica, como si estuvieron contagiados o están vacunados o tienen el test de antígenos. La Corte en eso dice que es cierto, pero que esa restricción vale la pena en función de proteger la vida y la salud de las otras personas, por lo tanto dice que es totalmente constitucional. Finalmente dice que la medida es proporcional y que es idónea porque la otra alternativa sería cerrar todo, que produce riesgos económicos mucho más graves, y en este caso, si bien no disminuye a cero el riesgo de contagios, sí lo que hay es una clara disminución por la demostración científica que la vacuna ayuda a disminuir los contagios y a que no se sature el sistema de salud, porque los cuadros son más leves. En ese sentido, bueno, era contarles eso porque seguramente van a empezar a plantearse estas cuestiones en nuestro país. Este fallo del que les hablo es de hace un mes, de España. Acá nos falta, bueno, en ningún lado del mundo falta personas con ganas de hacer planteos ante la justicia y colegas nuestros que quieran acompañar todo tipo de planteos. Así que bueno, el desafío es ver cómo somos creativos para resolver ese tipo de cuestiones. Y hablando de creatividad y de resolver cuestiones, la dejo con una experta en solucionar cuestiones legales hospitalarias, que es Cata Galati, y les agradezco mucho por su atención. Qué presión que me metió el doctor Nahuel. Ahora mejor que diga algo inteligente, piola. Bueno, es un placer trabajar con gente joven y con estos abogados jóvenes que saben un montón. Primero quiero adherir a lo que dice Nahuel y además decirles que la mejor manera de implementar políticas sanitarias es la convicción. No lo decimos nosotros dos solos, lo dice incluso hace poquito en una entrevista lo dijo Ignacio Maglio, que sabe un poquito más que yo de bioética. Pero digo, la convicción es lo mejor, la mejor implementación para las políticas sanitarias. Pero bueno, llega un momento que la convicción no avanza y vamos a tener que empezar a hablar de la obligatoriedad. Ya están hablando muchos en que tiene que ser obligatoria, que sea el último paso, pero ya están hablando de al menos los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque hablan de un riesgo cierto, grave e inminente que puede propagar la enfermedad. Y van más allá muchos colegas nuestros y constitucionalistas. Dicen, también va a ser responsable cualquier institución que permita que trabajen esas personas que no están vacunadas. Pero esto era para adherir a todo lo que dijo Nahuel, y yo les quiero contar lo que pasó conmigo como asesora letrada de este hospital. Primero les digo que no fue fácil, porque todos teníamos miedo, incertidumbre, ¿qué es esto? Y después porque partíamos, yo, que desde que estoy acá estoy hablando de los derechos personalísimos y los derechos del paciente y la autonomía de la voluntad y el consentimiento, pasé a hablar de algo que era un interés jurídico protegido mucho mayor, que es la salud colectiva. Y frente a eso, siempre, ¿no? Las bibliotecas, los abogados siempre decimos lo mismo. Una biblioteca te da, la 50% te da la razón y el otro 50% no te la da. Y eso es verdad. Y hay gente que aprendió la Constitución, porque salieron a hablar de artículos que no creo que hayan leído en su vida, pero habían leído y habían hablado de el derecho a circular, mi libertad, yo circulo, si me quiero me enfermo y si no quiero no me enfermo. Y ahí la estaban pifiando muy feíto, porque nuestras leyes lo dicen, todo tiene un límite. Como decía Nahuel, los derechos no son absolutos, nunca lo fueron.
nunca lo fueron. Siempre tenés un límite. Y esto de la autonomía y de mi consentimiento, y me muero como se me ocurre y cuando se me ocurre, tiene un límite. Y ya estaba en la ley de los derechos del paciente, la salud pública. Y esto se trataba de la salud pública. Yo de todas maneras quiero agradecer infinitamente que esto haya ocurrido antes en Europa que acá en nuestras casas, porque pudimos aprender, porque cuando empezábamos con todos estos dilemas, los protocolos, los decretos, porque vemos muchas cosas, encontrábamos soluciones en un decreto de nación, y entonces nos preguntábamos con Nahuel, sí, pero Cava no adhirió a ese decreto, no adhirió a eso, entonces, bueno, lo usamos un poquito para buscar conceptos. Y lo que nos pasó es protocolos, es modificar consentimientos informados, pero modificarlos. Y hasta teníamos que pensar, ustedes pueden pensar que es un ejemplo muy, muy chiquito, pero hasta pensé muchísimo cómo poner un cartel en la puerta del hospital que diga se prohíben las visitas. No podía poner la palabra prohibir. Entonces poníamos, se suspenden, ¿no? Como hasta nuevo aviso. Vamos a ir viendo. Pero todo eso llevaba a cosas terribles. Tuvimos tanta cantidad de amparos. Y los amparos que la gente interponía eran todos por abandono de persona. La gente estaba convencida que se los abandonaba. Mi viejo es viejito, está enfermo, lo tienen ahí, y en cualquier momento me avisan que se murió. Entonces eran contestarles los amparos a los jueces que, ¿cuántos nos pueden estar escuchando? Bueno, en una vez el Poder Judicial me escucha. Estaban todos en la casa. Yo en 40 años de profesión jamás tuve el celular de un juez o un fiscal. En tiempos de pandemia me dieron hasta la dirección de la casa. ¿Sí? Pero me decían, doctora, tiene 24 horas para contestarme un oficio. 24 horas. Y yo le decía, ¿dónde está usted, doctor? Porque yo, mire, no estoy en casa y no tengo celular. Pero bueno, el de no tener celular es mi problema. Pero era increíble cómo creían que estaban ¿dónde? Y yo entiendo el familiar que nos ponía el amparo, y había que contenerlos. Y por supuesto que se les hablaba. Pero también le hago una crítica al Poder Legislativo. Porque hay varias cosas que tuvimos que sacar de la galera y empezar a estudiar. ¿Qué dicen en España, los comités de bioética de España, de Francia, de Italia? ¿Qué dice la universidad? ¿Qué dicen los constitucionalistas de otros países para sacar cosas? Después, por suerte, empezamos a leer los protocolos que hicieron maravillosos la Universidad de San Martín, la Universidad de La Plata, y empezábamos a sacar de ahí cosas. Porque además teníamos, para mí, una doble obligación. Teníamos que sacar protocolos y teníamos que sacar, por ejemplo, el Comité de Bioética de este hospital, que paréntesis, no me lo tomen como tiempo, paréntesis, no duden en consultar al Comité de Bioética de este hospital. Nosotros somos integrantes de ese comité y yo me honro de estar con la gente que estamos. Me enriquecen tanto, saben tanto, discutimos tanto, peleamos tanto y sacamos cosas maravillosas. Y hemos trabajado desde abril del 2020. Desde abril del 2020. ¿Y saben en qué? En algo tan terrible que fue y que lo habrán escuchado. El dilema de la última cama. Los recursos no son infinitos. ¿Y a quién le doy la cama? ¿Y a quién le doy el respirador? ¿Y qué criterios vamos a hacer? ¿Criterio de la edad? No, criterio de la edad no. Entonces había que juntar muchos criterios, muchísimos criterios, para saber qué hacíamos. ¿Qué recomendaba el comité?
Pero además el comité hacía hincapié en cómo también, además de proteger y de no vulnerar derechos de nadie, cómo protegíamos, cómo conteníamos y cómo se respaldaba legalmente al profesional de la salud que estaba tomando una decisión. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Y entonces se nos ocurrió, no crean que es así, no. Copiándonos de muchos, dijimos, hay que hacer un triage. No hay que dejar solo a ese profesional que está tomando una decisión, sino que hay que poner otros profesionales y además a disposición cualquier integrante del comité de bioética. ¿Para qué? Para que apoye, para que recomienda, porque tenemos otra mirada, ¿sí? El comité tiene sociólogos, asistentes sociales, médicos, la licenciada en enfermería Preus, tiene al licenciado Espeche. Teníamos que hacer, teníamos que hablar, y había que contenerlos. Y además había que darle una cierta tranquilidad, porque esto era terrible, esto era una pandemia. Pero hay gente trasnochada que en pandemia o no, sigue yendo a tribunales y sigue denunciando, ¿no? Cuando hay vacuna, porque hay vacuna; cuando no hay vacuna, porque no hay vacuna; cuando me envenenan, porque no me envenenan. Y el Poder Judicial, desde su casa, acepta denuncias, ciertos tipos de denuncias. Seguro que me va a faltar tiempo, por eso les voy a decir una cosa. En agosto, 27 de agosto del 2020, la legislatura saca la ley 6.032, que es el plan de acompañamiento. Gracias, porque nosotros estábamos desde abril, en agosto. Y hay algo que lo conté el año pasado, pero rápido lo quiero contar porque me ha dejado marcada, porque creo que tenemos que decir lo que hicimos sin ley, porque cualquier abogado es vivo con una ley. Ahora no tenemos, si no tenemos ley, ¿qué hacemos? Bueno, yo les digo lo que hicimos con la doctora Balassini. Había un amparo de unas hijas de un señor que pusieron un amparo por abandono. El señor tenía más de 70 años. La señora que viene a verme es abogada, entonces me cuenta cómo interpuso el amparo, porque ellas tenían derecho a verlo, a despedirse, porque sabían que estaba mal. No teníamos ley, la doctora Balassini y yo empezamos a pensar cómo hacíamos, cómo los protegíamos a ellos, a todos, ¿sí? Pero cómo le dábamos ese derecho. Y ocurrió, y por suerte fueron muchos días que se pudieron comunicar a través de un vidrio. Esto también forma parte de la vida, de los derechos, de los sentimientos. El señor era muy creyente, la señora a través de un vidrio le mostraba, era devoto de la Virgencita de Luján, así que le ponía la imagen, le ponía las fotos de sus nietos, y a través de ese vidrio le decían que lo amaban, que lo querían, que los nietos lo llenaban de amor, etcétera, etcétera. Lo hicimos, no había ley, pero sí hicimos un protocolo y un consentimiento que yo sabía que la iba a respaldar a la doctora Balassini, y iba también a respaldar al hospital si había algún inconveniente. Entonces, todo eso se hizo a conciencia, y hay algo que fue muy doloroso para mí. Me olvidé del asunto, contesté el amparo, hablé con la doctora me dijo que algunos días venían y podían tener una relación, y un viernes llego al hospital, y en la puerta del hospital está esta mujer que me dice, hola, y yo la sonrío pensando, hoy le toca verlo, y me dice, ayer se murió mi papá, y es una lástima que no pueda darte un abrazo. Esas cosas nos ayudan, pero hemos trabajado muchísimo para estar con ustedes, con los profesionales de la salud, porque se supone que eso tenemos que hacer los asesores letrados, ¿no? No vulnerar derechos, pero también proteger a los profesionales de la salud. Y seguro me van a decir que me falta poco. Bien, entonces les voy a contar una cosa. Ustedes, los que me conocen, saben que siempre termino con un fallito chiquitito, pero ¿no? Y les voy a contar cómo hace la justicia, cierto, en el mismo caso, o en el mismo caso de que participan niños en esto, un juez va a fallar de una manera y otro de otra.
se presenta el padre de un chiquito a pedir una medida cautelar, plena cuarentena. Lo voy a leer porque tengo miedo de no decir bien lo que padecía este chiquito. Un trastorno de espectro autista severo. Y entonces las únicas alternativas con las que contaban para mejorar su estado de salud eran las caminatas y la medicación. Así como les pego a los jueces, algunos, este juez hizo una videoconferencia urgente con el psiquiatra del niño, con el médico del niño, el asesor tutelar y el juez, para que le expliquen a él, ¿no?, que no sabe todo, qué era lo que pasaba. Terminó la videoconferencia y el juez inmediatamente le ordenó al gobierno de la ciudad que le dé al chiquito un salvoconducto para que pueda salir todos los días, sábado, domingo y feriados también, de 10 a 12, acompañado por un padre o por el otro, con la responsabilidad de los padres de, por supuesto, el barbijo, la distancia, y le dio una zona para caminar. Digamos, lo que vio es el interés superior del niño. Acá había un interés muy fuerte, que era la integridad física y psicológica de este chiquito, y se podían tomar medidas, y esta fue una. Otra, en San Isidro se presenta un señor que dice, a mí nadie me va a interrumpir el régimen de comunicación que tengo con mis hijos, por lo tanto voy a ir y venir, lo llevo de la esposa, lo saco de la esposa, lo llevo a la casa de la tía. Y el juez le dijo, momentito, usted se compra un celular, usted hace lo que quiere, videollamada, carta, documento, le tira con palomas, usted no saca a los chicos de ningún lado. Y es el mismo fundamento, el interés superior del niño. Entonces, cada caso hay que verlo de determinada manera. No todos los casos los tratamos de la misma manera y pueden ser el mismo tema. Para terminar, les digo, hay muchos más dilemas, hay mucho más, estamos hablando de la obligatoriedad de las vacunas. ¿Cuánto se va a hablar? ¿Y saben qué se está empezando a hablar en el mundo? Sobre la eutanasia. ¡Caramba! En la semana pasada, un juzgado de Colombia le ordenó a una institución que le notifique a la señora fulana de tal el día y la hora en que le va a practicar la eutanasia. Por supuesto salió la iglesia, por supuesto salió el presidente de Colombia, pero el juez dijo eso, porque la señora tiene ELA. ¿Sí? Estos temas, fíjense, estuvimos un montón hablando de la muerte digna, ¿eh? Imagínense lo que vamos a hablar, los libros que se va a escribir, pero tenemos un nuevo desafío, y en lo legal también. De más está decirle que les agradezco tanto. Yo doy fe de que estas mujeres organizadoras trabajaron un montón porque las vi, y las vi trabajar con alegría, y es lo que nos está faltando, o necesitamos mucho esto. Y les agradezco a todos porque me han ayudado a trabajar los compañeros de dirección, los compañeros de despacho, los compañeros de personal, que también tienen miedo, también tienen hijos, también, y nos ayudaban a contestar las requisitorias que un señor desde el comedor de su casa me dice que tengo 24 horas. Lo voy a seguir diciendo hasta que me canse, hasta que venga a buscarme un patrullero. Y lo que también les digo es que después de las jornadas nos vamos a poner a trabajar muy fuerte con un grupo de personas nosotros teníamos un equipo que difundía y capacitaba a todos nosotros por la violencia laboral que existe. Y yo les entiendo que ustedes me pueden decir, estábamos en una pandemia, Galatí, la violencia hemos sido tan violentos con nosotros mismos, con los compañeros. Así que vamos a trabajar muy fuerte en eso, pero no solamente para transmitirles y enseñarles la ley y capacitarlos en ella, y cómo una ley, si no se aplica, es letra muerta. No me sirve la ley de violencia laboral si no puedo hacer lo que quiero, que es no sancionar, quiero prevenir y erradicar la violencia. Gracias como siempre por escucharme.
No me conoce. Hola. Nosotros, desde las jornadas multidisciplinarias y como personal administrativo, queríamos estar presente. ¿En qué sentido? Si bien en esta pandemia fue muy importante todo lo asistencial, todos aquellos trabajadores que estuvieron en lo asistencial, nosotros queremos llevarles a ustedes que en estos 20 meses los trabajadores de escalafón y el área administrativa